Hola chicos, les habla su docente de Psicología de la Sexualidad. El día de hoy es nuestra primera clase. Vamos a trabajar la primera unidad, Introducción a la Sexualidad Humana. Y bueno, los temas que vamos a tocar son la introducción a la sexualidad, historia del estudio de la sexualidad humana y algunos conceptos básicos. El logro de la sesión es que nosotros queremos que ustedes conozcan los antecedentes históricos acerca de la sexualidad humana y conocer adecuadamente la anatomía sexual, la cual facilitará la comprensión y valoración del ser humano. Vamos a ver un poquito cómo ha sido la historia de la sexualidad, ¿no? Cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido evolucionando sobre todo la mente del ser humano desde la prehistoria, donde las personas, los varones cazaban a las mujeres solamente por su satisfacción e impulso reproductivo. Si veían que una tribu, habían muerto muchas personas, salían a cazar mujeres para que reproducirse nada más. No había un tema de amor, cariño, solo una satisfacción y la consecuencia, la reproducción también. Esto lo hemos visto en la prehistoria y en las primeras comunidades cavernarias. También hemos encontrado también vestigios en ciertas cuevas, ¿no? Donde están los dibujos rupestres. También encontramos de que en esa época no solamente se dedicaban a cazar, sino también a buscar refugios, porque eran muy nómadas, ¿no? Los primeros moradores cambiaban de sitio constantemente, ¿no? Es como que si se acababa todos los alimentos de esa parte, se iban a buscar a otro lugar mejor. Con el descubrimiento de la agricultura, la sexualidad cambió, tuvo otra connotación, porque las tribus comenzaron a establecerse por periodos más prolongados, ¿no? Porque, tenían que recibir su cosecha. Y también comenzaron a formar ya más tribus tipo hogar, ¿no? Una persona ya más fija, pero no dejaba de tener varias parejas, por ejemplo, en esa época, solo que ya estaban más en un solo lugar. La conducta sexual, cómo se ha ido dando, ¿no? A través de la historia. Entonces hemos pasado por diferentes enfoques mágicos, moralistas, filosóficos, enfoques religiosos, políticos, sociales y científicos. No existe una sola cultura o sociedad en que no se haya regulado la función sexual de sus miembros. En la prehistoria, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Que probablemente, como dijimos, vivían en pequeños grupos sexualmente promiscuos, ¿no? Caracterizados por su rudeza y agresividad que debía enfrentar para la procreación, ¿no? Las cazaban, las tomaban y, se reproducían. Existen objetos que nos dan señales de cómo era la vida sexual en la prehistoria, como las pinturas rupestres que les mencioné. También había vulvas y penes grabados en las piedras y el arte erótico de algunas culturas y el estatus genital, ¿no? Antiguas civilizaciones encontramos, por ejemplo, la sexualidad era vista de manera más igualitaria y permisiva. Gozaban de libertad sexual, se esperaba que la mujer fuera fiel y entregada a su casa y a los hijos, y la mujer tenía una posición privilegiada. Un tema de continuar con el linaje, ¿no? O sobre todo para conservar los bienes. También encontramos, por ejemplo, en la antigua Grecia, ¿no? La sexualidad tenía mucha importancia, la educación sexual era abierta y exaltaba mucho el erotismo. Aceptaba hechos sexuales como la infidelidad, las orgías o la homosexualidad. Esto se nota claramente en las historias de la mitología griega. Hacían un culto hacia la virginidad, pero la virginidad o las doncellas, como le llamaban, estaban reservadas para ser diosas, ¿no? La homosexualidad del hombre o de la mujer era aceptado y conocido también, y esto no afectaba a la vida ni el estatus social de la persona. La belleza era algo sublime y adorador, ¿no? De la belleza masculino o femenino en un acto de adoración, y se puede ver también eso en las esculturas. En Roma, ¿no? En principio la mujer gozó de cierta igualdad en el campo de lo sexual y en los derechos civiles. Luego el sexo estuvo enfocado
al hombre joven y a su musculatura, ¿no? Daba mucho realce a las personas que hacían este tipo de ejercicio físico, así que conservaban su cuerpo muy bonito, muy formado. Luego el sexo estuvo enfocado también, bueno, en la mujer, no tenía importancia en la belleza, no se le daba la importancia a la belleza física en la mujer. Se aceptó la homosexualidad y también la prostitución. El carácter patriarcal del hombre daba importancia a la reproducción, ¿no? Y también el estoicismo cristiano conlleva a la sexualidad como indigno, baja y vergonzosa, ¿no? Recién cuando entró el cristianismo es que se comenzó a tomar esos temas, ¿no? Como que era muy vergonzoso el mostrarse desnudo, muy vergonzoso a tener infidelidades, etcétera. Estereotiparon a la mujer también como perversa, como verdadera perdición, ¿no? Ya en la edad antigua, en la India central, podemos encontrar que en Khajuraho se construyeron por los reyes Chandela durante el siglo XIX y X después de Cristo, templos que contienen muchas esculturas sexuales, ¿no? Ahí podemos ver en el gráfico, ¿no? Las opiniones acerca del por qué fueron decorados con estas esculturas aún están, bueno, en revisión, ¿no? Los reyes vivían en la lujuria y usaban estas esculturas para favorecer también la excitación. Estos templos se usaron en la educación sexual en la antigua India, donde los jóvenes aprendían las artes amatorias antes de casarse. La cultura chandela entendía el sexo como una forma de comunicación en la pareja, donde el acto sexual estaba lleno de espiritualidad. Es un acto sagrado y por lo tanto digno de ser representado en los templos. La mujer era portadora de la fuerza secreta universal, es considerada como un torrente de amor y de energía que puede despertar la condición divina existente en todo ser humano. En la Edad Media comenzaron a cambiar las cosas, ¿no? San Agustín habló del pecado original que se manifestaba en la rebeldía de la carne y la afectividad sexual y la actividad sexual, perdón. Compromete la dignidad humana, solo es aceptable dentro del matrimonio. Entonces, San Agustín comenzó a mencionar que el acto sexual solo se debería de dar en el matrimonio y los que no cumplían con esto pues eran severamente castigados. Entonces, Santo Tomás de Aquino en el siglo XII después de Cristo decía que el cuerpo y el sexo son naturales para el hombre. Dios así lo quiso, pero la actividad sexual debe ser o debe ir dirigida a la procreación. Retrocedió un poco, ¿no? Y comenzó a hablar de que solamente la actividad sexual era para temas de reproducción. Entonces la Iglesia Católica en esa época levantó su voz de protesta en contra del amor de cortejo también, de forma tal que el mismo Santo Tomás estableció que besar y tocar a las mujeres eran pecados mortales, ¿no? Y en esa época, bueno, ni se tocaban ni se conocían bien, de frente ya los casaban. La Inquisición y el dogma católico en 1450 estableció que las brujas existían y volaban de noche. Las mujeres físicamente deseables eran objetos de observación cuidadosa. Las que eran muy hermosas, pues las observaban y decían que las mujeres hechizaban a los hombres, ¿no? Y hacían que ellos, como los varones, se comporten en forma negativa. Entonces la Inquisición siempre estaba detrás de ellos, con el Papa Inocente VII. En el año 1484, por ejemplo, colgaron a las malas mujeres por los pulgares, ¿no? Empujaban agujas dentro de sus uñas y echaban aceite hirviendo en sus pies con la esperanza de tener una confesión de brujería. Y bueno, muchas de ellas confesaron que eran brujas con tal de que cese los castigos, que cese todas las torturas que le estaban haciendo a estas señoras, ¿no? Pasó el tiempo y llegamos a la época de los puritanos con Martín Lutero, ¿no? Que rompió un poco los lazos que tenía con la Iglesia Católica y formó su propia iglesia, ¿no? Los anglicanos. Él decía que el mejor regalo de gracia que un hombre puede tener es una esposa piadosa, temerosa de Dios y que ame el hogar
a quien él le pueda confiar todos sus bienes, su cuerpo, la vida misma, además de tenerla como madre de sus hijos, ¿no? Revolucionó mucho su posición con respecto a la sexualidad de las personas, ¿no? Y no, ellos no estaban en contra del sexo, ¿no? Es más bien, estaban orientados hacia el amor y el sexo. El sexo marital podía ser bueno y saludable. Lutero, en 1483 a 1546 que vivió, aconsejaba el disfrute de los placeres, asegurando que eso no era pecado. Aseguró que los impulsos sexuales eran muy normal y no se podían reprimir. Él amó a su esposa y tomó el sexo como bueno en el matrimonio. Los puritanos disfrutaban del sexo dentro del matrimonio y condenaban el concepto papista de la virtud virginal. Casi todos los puritanos eran tiernos, románticos y buenos amantes. En el siglo XVI más o menos trató de combinar los ideales del amor con el sexo normal dentro del matrimonio. El matrimonio comenzó a ser como un contrato civil, ¿no? La época de la razón, esa es otra época también que a mediados del siglo XVIII tuvo mucha relevancia, ¿no? El amor emocional, porque aquí el amor emocional decayó a favor de las clases superiores o intelectuales racionalistas, ¿no? La emoción cede a la razón, se separó mente y cuerpo, ¿no? Por ahí está Descartes, quien habló mucho de esto. Los modales se vuelven artificial al comportamiento, ¿no? La mujer pasa a ser un buen adorno que exhibir. Bien, retrocedimos también en ese aspecto, entonces la mujer solamente era un objeto de exhibición. El amor se volvió malicioso, lujurioso, arrogante y falso. Ejemplo de ello es la historia de don Juan Tenorio, del siglo XVIII, donde en los escritos hablan, ¿no? De todo lo que él hacía con las mujeres, ¿no? Las enamoraba, las engañaba, las dejaba, las abandonaba, las embarazaba o les quitaba también dinero y se iba. También está a don Juan Tenorio lo ponen como aventurero y de mente brillante, ¿no? Todo un Casanova. Asimismo están los escritos del Marqués de Sade, de 1740 a 1840, juzgado y condenado a muerte por sus delitos sexuales, porque se probó que él llegaba a las perversiones, ¿no? Los látigos, el golpe, ¿no? Etcétera. También de ahí pasamos a la época victoriana, ¿no? La época victoriana, una buena época, bonita época en muchos sentidos, pero también cómo se caracterizaba por una moralidad profunda, conservadora, que promovía un estricto puritanismo sexual, ¿no? ¿Qué se decía? El libertinaje sexual no está de moda, el matrimonio y la familia sí. Las mujeres deben casarse, deben tener y formar su hogar. Pero no se hablaba y no se permitía mucho el tema de el avance del desarrollo sexual, ¿no? Todo lo relacionado con la sexualidad comenzó a ser un tabú, algo secreto, algo que debía de ser ocultado y hasta ahora tenemos las consecuencias que por eso los padres no hablan con sus hijos, ¿no? Porque sigue siendo un tabú. Se cubrió alrededor del sexo un manto de silencio, ¿no? Las mujeres decentes debían de expresar solo una tímida sonrisa al ser cortejadas. Y se explicó o se estableció que no debían sentir placer durante el coito, ¿no? Es como, se grafica muchas veces en algunas películas, ¿no? De esa época, que la mujer se echaba simplemente y el varón la tomaba y ella no tenía derecho a sentir ningún tipo de placer. El que se complacía era el varón nada más, ¿no? Las que podían disfrutar del sexo en todo caso eran las prostitutas, las amas de casas no. Pasó el tiempo y llegó la revolución, ¿no? La caída de la época victoriana y la emancipación de la mujer. ¿Qué decía Mary Wollstonecraft? No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Bueno, ese fue el ideal de esta precursora, ¿no? Ella quería estar de la mano con el hombre, no por arriba ni por abajo, ¿no? Se luchó mucho en 1792, ¿no? Al atacar,
atacó sobre todo el matrimonio y la subyugación de la mujer, pero no tanto como el matrimonio como ley o como establecimiento social, sino que como venían de la época, los rezagos de la época victoriana, donde la mujer no podía sentir placer y ellos, las emancipadoras decían, pues sí, la mujer tiene derecho a sentir placer, no debería de ser exclusivo solo de las prostitutas, debe ser de todos. Entonces, por eso mismo que atacó al matrimonio y sobre todo la subyugación de la mujer, ¿no? En 1833, la Universidad Oberlin, en Estados Unidos, fue la primera en admitir mujeres a su programa. La mujer comenzó a luchar por sus derechos económicos y políticos y se luchó también por el derecho al divorcio y al amor libre. Continúa pasando la época y en la época contemporánea, desde el fines del siglo XIX a principios del siglo XX, denominada también como revolución sexual, fue representada entre otros por Sigmund Freud, Richard Krafft y Evelyn Ellis. En cuanto a Sigmund Freud, pues tenemos muchos aportes, ¿no? Fue un médico inglés basada en casos clínicos, desarrolló una teoría acerca de la neurosis y la personalidad y la sexualidad. Su contribución fundamental fue el reconocimiento de que todos los seres humanos, de todas las edades y condiciones, son seres sexuales y sexuados, que la sexualidad humana puede y debe ser objeto de investigación y de análisis científico. También estableció el eros, el thanatos, la libido, el complejo de Edipo, el inconsciente, mecanismos de defensa, etc., ¿no? Destaca la importancia de la sexualidad en la existencia humana y alcanza su más alto reconocimiento. En cuanto al autor Richard von Krafft, fue el primero, fue un psiquiatra, ¿no? En 1886 publicó el trabajo Psicopatologías Sexuales, donde destaca la clasificación pormenorizada de las disfunciones sexuales y estas ejercen una fuerte influencia en la medicina y el derecho por décadas, ¿no? Entonces él fue el primero en describir todo lo que son las perversiones sexuales, incluso la zoofilia está ahí, ¿no? Y de ahí, bueno, muchos ya han avanzado en las investigaciones. Se esfuerza porque se comprendan y se sometan al tratamiento, sobre todo las perversiones sexuales. En la época contemporánea también con Evelyn Ellis, su aporte fue que escribió mucho acerca de la masturbación, las variantes del comportamiento sexual humano y sobre todo de la respuesta sexual de la mujer, ¿no? Porque hasta la época victoriana la mujer no debería de sentir, la sexualidad era solamente dejarse tener sexo con ella, ¿no? Él fue un médico inglés. Después, hacia el siglo XX y XXI, renace el amor romántico, ¿no? Y se establece el derecho al divorcio y se comenzó a rehusar vivir sin amor y ni alegría, ¿no? Las mujeres dijeron, no, yo no puedo dejar de amar, no puedo dejar de sentir, yo siento. Entonces tenemos que vivir con esa alegría, ¿no? Se instaló el amor, el modelo americano de amor romántico que combina actividad sexual, relación amistosa y funciones familiares. Todo ello en una sola relación. Se pensó en la satisfacción mutua, se presenta aquí la revolución sexual, ¿no? El amor libre, el matrimonio abierto, la poligamia progresiva a través de múltiples matrimonios, el divorcio, el disfrute sexual y las relaciones prematrimoniales abiertas y la igualdad de los sexos. Bien, chicos, espero que les haya gustado la historia de la sexualidad, cómo ha ido evolucionando, cómo hemos avanzado y en algunas ocasiones o en algunas épocas cómo se retrocedía, ¿no? Pero hoy en día, bueno, estamos en una época muy buena, también con la formulación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Que más adelante vamos a leer, en donde, bueno, entre otras cosas nos dice que tenemos derecho a sentir, a casarnos si es que queremos, a tener hijos si es que queremos, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos mucho que hacer, chicos. Ahora vamos a ver un foro, ¿no? Van a ver el video Historia de la Sexualidad, se encuentra en Canvas como complemento de la clase y vamos a realizar
las siguientes preguntas o responder las siguientes preguntas, ¿no? ¿Por qué es importante aprender la historia de la sexualidad? Nos ayudaría en la práctica diaria a conocer cómo fueron nuestros antepasados respecto a la sexualidad. ¿Qué épocas te parecen más interesantes y por qué? Sustenta. Y para los varones, ¿cómo te enseñaron a tratar a las mujeres en tu hogar? ¿Hay igualdad entre los hombres y mujeres? Y para las mujeres, ¿cómo sientes que te tratan en tu hogar? ¿Hay igualdad entre los hombres y las mujeres? ¿No? Entonces, chicos, respondan las preguntas. Voy a aperturar el chat para que ustedes puedan hacerme preguntas respecto a la clase, las dudas que tengan también, ¿no? Nos vemos en la siguiente clase.